¿Cuántos años hay que mantener a un pueblo bajo el terror para que deje de temer a la muerte y solo te tema a ti? El imperio asirio conocía la respuesta. Practicó el terror como política de Estado durante 3 siglos. Deportaciones de pueblos enteros. Ejecuciones ejemplares de reyes vencidos. Bajorrelieves con imágenes de enemigos torturados que los reyes asirios encargaban para sus palacios. No como advertencia para los vecinos, sino como decoración para sus salones de banquetes. No ocultaban la crueldad, la exhibían. Y funcionó, hasta cierto punto. Hacia el final de la primera mitad del siglo VII a.C., la potencia mundial que asaltaba Babilonia y arrasaba ciudades egipcias comenzó a desmoronarse desde dentro. No por un golpe exterior, sino por su propio peso. El rey Asurbanipal, el último gran señor asirio, murió alrededor del 627 a.C., dejando tras de sí un trono, un ejército y un imperio que sus herederos no fueron capaces de retener. En los siguientes 10 años, varios reyes se sucedieron en el trono. Algunos murieron en golpes de estado palaciegos, otros en guerras civiles. Las provincias, que durante décadas habían permanecido en silencio bajo el yugo asirio, percibieron la debilidad y comenzaron a actuar. Los primeros en rebelarse fueron los babilonios. En el 626 a.C., el líder caldeo Nabopolassar tomó Babilonia y se proclamó rey del imperio neobabilónico. El ejército asirio intentó recuperar la ciudad, pero fracasó. Fue la primera señal. Los asirios no pudieron retomar Babilonia. En tiempos pasados, aquello habría sido impensable. Mientras Nabopolassar consolidaba su poder en Babilonia, en el este ocurría algo a lo que los analistas asirios en Nínive prestaron atención demasiado tarde. El reino medo, que el imperio asirio consideraba formalmente un vasallo, estaba experimentando una rápida consolidación bajo el mando de un solo hombre, Ciáxares. Él recibió un reino fragmentado y subordinado, y lo transformó en una máquina de guerra. Ciáxares hizo lo que ningún líder medo había logrado antes. Reorganizó el ejército sobre una base profesional. Creó unidades separadas de lanceros, de arqueros y de caballería. Antes de él, los medos luchaban como milicias tribales, donde cada clan combatía por su cuenta. Después de él, el ejército medo actuaba como un solo organismo. Era una copia directa de la doctrina militar asiria, solo que Ciáxares la aplicó contra los propios asirios. Alrededor del 615 a.C., Ciáxares movilizó su ejército hacia el oeste. No iba a saquear, iba a destruir. La diferencia es fundamental. Un saqueador toma el botín y se retira. Ciáxares planeaba desmantelar la estructura misma del dominio asirio, provincia por provincia. Sus tropas cruzaron el río Gran Zab y penetraron en las tierras nativas asirias. Las ciudades fronterizas comenzaron a rendirse o quedaron desiertas antes de que la caballería meda llegara a sus puertas. En Nínive, el rey Sinsariskun recibía los informes. No se sabe con certeza qué hizo exactamente con ellos, pero las acciones de su ejército hablan por sí solas. No hubo un contraataque contundente. Las tropas asirias se movieron con lentitud hacia las zonas amenazadas. La coordinación entre las guarniciones se rompió. Los comandantes provinciales tomaban decisiones de forma independiente, sin un mando unificado. El imperio, que medio siglo antes movilizaba cuerpos de ejército de un extremo a otro del Próximo Oriente de forma sincronizada, ahora no podía reunir hombres suficientes para un solo golpe certero. La razón era simple y cruda. Las guerras prolongadas en varios frentes habían agotado el recurso humano. Los pueblos deportados ya no proporcionaban reclutas fiables, sino desertores. El núcleo del ejército asirio se había reducido drásticamente, y los mercenarios exigían un dinero que escaseaba en las arcas a medida que las provincias dejaban de pagar tributos. Mientras en Nínive calculaban cuántos regimientos podían enviar contra Ciáxares sin desproteger la capital, el ejército medo avanzaba hacia el objetivo que su rey había fijado de antemano. No era Nínive, esa caería después, sino Asur, la antigua capital, el corazón de la religión asiria, la ciudad que llevaba el nombre del dios principal del imperio. Tomar Asur no significaba simplemente capturar una fortaleza. Significaba anunciar a toda la región que los dioses asirios habían perdido. El polvo de miles de botas medas, levantándose sobre la llanura entre las montañas Zagros y el curso del Tigris,
era visible desde la distancia. En Asur también lo vieron, y quienes observaban esa polvareda desde las murallas comprendieron una cosa: no habría refuerzos. Esto no era pesimismo, era aritmética. La guarnición de Asur enviaba mensajeros a Nínive y estos regresaban con promesas. Pero las promesas no se convertían en soldados. El ejército asirio, que en su apogeo podía desplegar hasta 100.000 hombres en una sola campaña, estaba ahora disperso en guarniciones desde Egipto hasta las estribaciones de los Agros, y cada una de ellas se aferraba a su sector sin recibir órdenes de moverse. En Nínive, Sinsharishkun tomaba decisiones consultando a su círculo cercano de consejeros, y estos solo pensaban en su propia supervivencia. Esta es la enfermedad clásica de los regímenes moribundos. Cuando el sistema empieza a colapsar, las élites dejan de defender al Estado para defender su propiedad personal. Enviar tropas a Asur significaba debilitar a Nínive. Y debilitar la capital mientras Nabopolassar presionaba desde el oeste y Ciáxares avanzaba desde el este, era un riesgo que ningún consejero quería asumir personalmente. Al final, no enviaron a nadie. Mientras los defensores de Asur esperaban ayuda, otro ejército avanzaba lentamente desde el sur. Nabopolassar, rey del imperio neobabilónico, conducía a su gente río arriba por el Tigris. Formalmente actuaba como aliado de los medos. De hecho, era alguien que había calculado con precisión el momento de su aparición. La crónica babilónica, que los investigadores llaman la crónica de Nabopolassar, registra su movimiento de forma escueta pero precisa. El ejército avanzaba, hacía paradas y volvía a avanzar. No era el ritmo de quien corre a salvar a un aliado sitiado, sino el de quien va a repartirse el botín. Nabopolassar sabía lo que hacía. No quería desgastar a sus soldados asaltando las murallas asirias. Quería entrar en una ciudad ya tomada y poner su firma en el acuerdo de reparto. Los medos tomarían Asur con su sangre, y Babilonia obtendría su parte por la vía diplomática. No era cobardía, era el cálculo frío de un hombre que construía un imperio a largo plazo y no pensaba malgastar recursos. Para los defensores de Asur, el ejército babilónico en el horizonte pudo parecer, al principio, una salvación. Uno de los testimonios de ese periodo, un fragmento de una tablilla asiria hallada en las excavaciones, registra correspondencia entre funcionarios de la ciudad y destinatarios externos solicitando información sobre el avance de las tropas. Las respuestas no se conservaron, o quizás nunca llegaron. La conciencia del aislamiento no llega de golpe. Primero se cree en un retraso, luego en una demora justificada. Finalmente, se empiezan a contar los días. En Asur, para el verano del 614 a.C., ya se contaban los días. La posición de la ciudad era sólida para los estándares de la época. Asur se alzaba sobre un promontorio rocoso junto al Tigris. El río la protegía por el oeste. Por el norte y el este, se levantaban imponentes murallas de ladrillo cocido y adobe, reforzadas con torres. Había un foso frente a los muros y fortificaciones interiores alrededor de la ciudadela. No era un puesto provincial, era la primera capital del poder asirio, construida y reconstruida durante 1500 años. Cada generación había añadido una nueva capa de defensa sobre la anterior. Pero las murallas sin soldados son solo piedra. La guarnición de Asur era escasa. Las fuentes cuneiformes no conservan datos exactos sobre su número, pero indicios indirectos, como el volumen de puntas de flecha encontradas y la disposición de las posiciones defensivas, sugieren que los defensores eran críticamente pocos para un perímetro de tal magnitud. La longitud de las murallas exteriores de Asur era de unos 4 kilómetros. Para vigilar constantemente un perímetro así y mantener una reserva para contraataques, se necesitan miles de hombres, y no lo sabía. En la ciudad lo entendían tan bien como afuera. Entre los ciudadanos comenzaron a circular rumores sobre lo que los medos hacían con quienes ofrecían resistencia. Los rumores eran precisos. Ciáxares no practicaba la política asiria de terror selectivo con posterior deportación e integración. Su ejército actuaba de forma más simple. La resistencia se castigaba con la aniquilación total, sin excepciones, sin distinción entre soldados y civiles. Los antiguos vasallos de Asiria que se pasaban voluntariamente al bando medo recibían clemencia, los que se resistían no. Era una guerra de información que Ciáxares libraba conscientemente.
Cada ciudad derrotada se convertía en una señal para la siguiente, y la señal se leía sin ambigüedades. Hay una opción, pero queda poco tiempo para decidir. En Asur ya no había opción. La ciudad no podía rendirse, era demasiado simbólica. No podía recibir refuerzos, era demasiado tarde. No podía retirarse, no tenía a dónde ir. Solo quedaba una cosa: esperar a que el ejército medo acampase bajo sus muros. Y el polvo de su avance, que se veía en la llanura desde hacía días, se asentaba ahora frente a las puertas, mezclado con el estruendo de miles de carros que transportaban troncos, cuerdas y hierro. Troncos, cuerdas y hierro. Con esos elementos, los ingenieros medos construían las máquinas destinadas a romper las murallas que habían resistido 1500 años. Hay una amarga ironía en esto, difícil de ignorar. Las tecnologías de asedio que Ciáxares empleó en Asur no fueron inventadas por los medos, las tomaron prestadas de los propios asirios. Durante siglos, el imperio asirio fue el líder mundial en ingeniería de asedio. Los relieves asirios de los siglos 8 y 7 a.C., conservados hoy en el Museo Británico, representan torres de asedio con ruedas, arietes bajo cubiertas protectoras y terraplenes de tierra apisonada que alcanzaban las murallas enemigas. Los asirios tomaron Laquis, Samaria y decenas de otras ciudades con este método. Ahora, su propia técnica se volvía contra ellos. El ejército medo acampó en la llanura al norte y al este de Asur. El río Tigris cubría el flanco oeste, donde el asalto era imposible. Por lo tanto, el ataque vendría por tierra. Ciáxares lo sabía y los defensores también. La única pregunta era dónde y cuándo exactamente. Lo primero que hicieron los ingenieros medos fue el reconocimiento de las murallas. No era una observación a distancia, sino de cerca. Pequeños grupos se aproximaban bajo la cobertura de los arqueros, golpeaban la mampostería, estudiaban la base de las torres y medían la altura con cuerdas lastradas. Los defensores disparaban desde lo alto. Algunos exploradores morían, pero los demás continuaban la tarea. No era valentía, era método. Las murallas de Asur tenían una construcción compleja. El revestimiento exterior de ladrillo cocido ocultaba un relleno de tierra apisonada y adobe. Esta tecnología hacía que el muro fuera resistente a los impactos directos. No se agrietaba, sino que absorbía el golpe como una esponja. Perforar una muralla así con un ariete frontal requería mucho tiempo. Destruir la base, en cambio, podía derrumbar una sección entera. Los ingenieros medos conocían la diferencia. Paralelamente al reconocimiento, en el campamento se ensamblaban las máquinas de asedio. Los troncos, talados en el camino en los propios bosques asirios, se cortaban y unían con grapas de hierro. El ensamblaje de un ariete no es carpintería, es ingeniería. Un ariete suspendido pesaba cientos de kilos. Debía colgarse con cadenas o correas de cuero dentro de una estructura de madera, de modo que el balanceo generara el máximo impulso y los hombres en su interior no murieran por las flechas o la resina hirviendo que los defensores vertían desde arriba. La cubierta se forraba con pieles crudas, que no ardían tan rápido como la madera seca. Desde las murallas observaban el ensamblaje. Comprendían perfectamente lo que se estaba construyendo. No era la primera vez que lo veían. Los propios soldados asirios habían participado en asedios similares, solo que desde el otro lado. Sabían lo que vendría. Los terraplenes se construían al mismo tiempo que los arietes. Los trabajadores medos, en gran parte gente de pueblos subyugados de las provincias orientales, transportaban tierra, piedras y escombros en cestas tejidas para rellenar el espacio frente al muro. El objetivo era elevar el nivel del suelo hasta que una torre de asedio pudiera acercarse a la parte superior de la muralla y abrir un paso directo a la corona. Los defensores intentaban destruir los terraplenes mediante salidas desesperadas. Los arqueros medos cubrían a los trabajadores. Las salidas sufrían bajas y se retiraban. Los terraplenes seguían creciendo. A los pocos días, el primer ariete fue aproximado a la muralla. Un golpe. Un sonido sordo y pesado. No el tintineo del metal contra la piedra, sino el impacto de una punta de bronce en el ladrillo que hacía temblar la tierra bajo los pies de los hombres en las murallas. Luego, un segundo golpe. Después, un ritmo constante. Golpe. Pausa. Golpe. Los hombres dentro de la estructura balanceaban el tronco, apoyándose en los asideros transversales.
Afuera, gritos de mando, el silbido de las flechas de cobertura y el crepitar de las antorchas encendidas que los defensores arrojaban desde lo alto sobre la cubierta del ariete. La cubierta humeaba, pero no ardía. Las pieles crudas resistían. Sin embargo, el humo se filtraba al interior y los hombres que operaban el ariete trabajaban en una atmósfera acre. Eran relevados constantemente. El ariete no se detenía. En la mampostería aparecieron grietas, no un boquete aún, sino líneas finas que se extendían desde el punto de impacto. El mortero se desmoronaba y caía como polvo. Los defensores, al verlo, hicieron lo único que podía retrasar la destrucción: arrojar sacos de arena y escombros tras el muro para crear un contrafuerte interno. Esto les dio algo de tiempo, solo un poco. Porque mientras el ariete trabajaba en un punto, a 100 pasos de distancia los ingenieros medos ya preparaban un segundo. 2 arietes en diferentes tramos de la muralla. Esta era una táctica asiria estándar: dispersar los esfuerzos de los defensores, obligarlos a moverse entre amenazas y privarlos de la capacidad de concentrar reservas en un solo lugar. Ciáxares aplicaba el manual escrito por la propia Asiria, y las páginas de ese manual caían ahora sobre las murallas de Asur como una sentencia de muerte. En la corona de la muralla, los soldados asirios estaban bajo un fuego continuo. Los arqueros medos mantenían un fuego de saturación. No disparaban a objetivos específicos, sino a toda el área, obligando a los defensores a ocultarse tras las almenas. Cada vez que alguien se asomaba para arrojar resina hirviendo o una piedra, se convertía en un blanco. Las bajas de la guarnición aumentaban y no había nadie para reemplazarlos. Hacia el final de los primeros días del asedio, las grietas en la muralla noreste eran ya tan anchas que cabía una mano. La base comenzó a desmoronarse. Y en el campamento medo, ya afilaban herramientas de otro tipo. No para trabajar la piedra, sino para trabajar bajo tierra. Las herramientas de minería estaban en el convoy de suministros, pero antes de usarlas, Ciáxares cerró todas las salidas. No fue una secuencia de acciones al azar, fue un sistema. Mientras los arietes golpeaban las murallas desde el este, la caballería meda cerraba metódicamente el cerco alrededor de la ciudad. Escuadrones de jinetes se desplazaron hacia la orilla del Tigris, al norte y al sur de Asur, cortando los pasos fluviales. Ahora, nadie podía salir de la ciudad sin ser visto, ni por tierra ni por agua. Ni un mensajero, ni una barca, ni un solo soldado. Asur se convirtió en un espacio hermético. Para la guarnición, esto significaba algo muy concreto. Las reservas de agua, comida y flechas que había dentro en ese momento eran todo lo que tendrían. No habría suministros. Cada flecha disparada era una menos del inventario final. Cada soldado herido era un combatiente menos sin posibilidad de evacuación. El tiempo jugaba contra los defensores con precisión matemática. Ciáxares lo entendía mejor que nadie en la ciudad. Los comandantes asirios intentaron responder con la única herramienta de defensa activa que les quedaba: los carros de guerra. En la doctrina militar asiria, los carros se usaban para salidas rápidas: abrir las puertas, golpear el flanco de los sitiadores, destruir un terraplén o incendiar una máquina de asedio, y regresar tras los muros antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Rápido, contundente, mínimas bajas. Las puertas se abrieron al amanecer. Varios carros de guerra salieron disparados. Los jinetes medos los esperaban. No estaban justo frente a las puertas, eso habría sido demasiado obvio, sino a unos 150 pasos, desplegados en un amplio arco. Cuando los carros asirios ganaron velocidad y se lanzaron contra el terraplén más cercano, la caballería meda se cerró sobre sus flancos. Un carro de guerra es un arma mortal en campo abierto y con maniobrabilidad, pero en el espacio frente a las murallas, removido por las obras, cubierto de tierra y sembrado de troncos, perdía su principal ventaja: la velocidad. El primer carro volcó al chocar con un tronco. Los caballos se encabritaron. El segundo cayó bajo un fuego concentrado desde 3 flancos. Los caballos se desplomaron y el auriga murió en su puesto. El tercero logró virar y regresar tras las puertas. La salida duró menos de 10 minutos. El resultado: 2 carros perdidos, varios caballos muertos y sus tripulaciones aniquiladas. Los terraplenes permanecieron intactos. Las máquinas de asedio, sin daños. Las puertas se cerraron y no volvieron a abrirse para atacar.
A la mañana siguiente, los habitantes de Azur vieron algo que sumió las calles en un pánico ensordecedor y físicamente palpable. El campamento medo se había aproximado durante la noche. No cientos de metros, sino apenas unas decenas. Las nuevas posiciones de los arqueros estaban ahora a tiro directo y preciso de los barrios altos, situados junto a la muralla sur. Cualquier hombre que saliera de su casa y se pusiera de pie era un blanco visible para los arqueros medos desde la pendiente desprotegida. No fue casualidad. Ciáxares apretaba el nudo metódicamente. Cada pocos días, un nuevo avance, una nueva línea, una nueva restricción del espacio vital dentro de la ciudad. Junto a los fosos se libraba una guerra aparte. El foso frente a la muralla este, ancho, profundo y excavado por generaciones de constructores asirios, precisamente para detener máquinas de asedio, se interponía entre Ciáxares y su objetivo. Había que rellenarlo. Los trabajadores medos comenzaron la tarea protegidos por grandes escudos tejidos de madera y piel cruda, empujados por varios hombres. Los defensores disparaban. Los escudos detenían algunas flechas, otras no. Los trabajadores caían, pero otros ocupaban su lugar de inmediato. El foso se fue llenando con tierra, piedras y troncos. El trabajo avanzaba con lentitud, pero lo hacía sin interrupción. Para la guarnición, los intentos de impedir el relleno se traducían en un agotador desgaste de flechas y hombres. Disparar hacia abajo desde la muralla en un ángulo tan cerrado obligaba a los defensores a asomarse por encima de las almenas. Exponerse de ese modo significaba recibir el fuego de respuesta de los arqueros medos, apostados a distancia de tiro directo. Cada turno en la muralla acarreaba bajas, pequeñas, constantes, imparables. Fue precisamente este principio, una presión continua en pequeñas dosis, día tras día, sin tregua, lo más destructivo para la psicología de los defensores. Un gran asalto se puede sobrevivir, se puede repeler, tiene un final. Pero la lenta mengua diaria de hombres, provisiones y espacio no termina. Simplemente continúa. Y cada mañana, los defensores despertaban en una ciudad que era un poco más pequeña, un poco más débil, y estaba un poco más cerca del final que el día anterior. Hacia la mitad del asedio, el foso en el sector noreste estaba tan colmado que una torre de asedio ya podía aproximarse a la muralla. Los ingenieros medos comenzaron a desplazarla sobre una calzada de troncos colocada encima del relleno. La torre se movía sobre rodillos, avanzando lentamente entre chirridos, impulsada por decenas de hombres que empujaban desde atrás y tiraban de ella con sogas desde el frente. Desde la muralla llovían sobre la torre antorchas encendidas, vasijas con brea hirviente y piedras. Algunos proyectiles daban en el blanco. El recubrimiento de cuero humeaba, pero la torre continuaba su avance. Era más pesada que cualquier argumento que la guarnición pudiera oponerle. Y mientras la torre chirriaba sobre la pasarela en dirección al muro, algo más se movía bajo tierra. Silencioso, invisible, sin ruidos ni humo. Algo contra lo cual no existía escudo ni respuesta. Los zapadores medos se internaban en la tierra en diagonal, descendiendo directamente hacia los cimientos de los torreones de la muralla norte. Y la tierra sobre ellos aún se mantenía firme. La tierra sobre ellos aún se mantenía firme, pero dentro de la ciudad ya se percibía algo. No lo veían, lo sentían. Una ligera vibración bajo los pies en las horas matutinas, cuando las calles estaban en calma. Un zumbido apenas perceptible que no provenía de arriba, sino de las profundidades. Los soldados en las murallas apoyaban la mano en el ladrillo y sentían un leve temblor que no existía una semana atrás. Los comandantes experimentados sabían lo que significaba. Los zapadores ya habían alcanzado los cimientos. Una mina no es solo un túnel, es una obra de ingeniería con cálculos precisos. Los zapadores medos excavaban una galería en pendiente, descendiendo bajo la base de la muralla o de una torre. El suelo bajo Ashur es estratificado. Una capa superior de depósitos culturales, más abajo arcilla compactada y aún más profundo, la base rocosa que en algunos puntos aflora a la superficie. Donde hay roca, la mina es imposible. Donde hay arcilla es factible, pero requiere entibado. Soportes de madera que sostienen la bóveda del túnel para que no colapse prematuramente. El entibado es el elemento clave, porque al final de la labor se le prende fuego. Cuando el túnel alcanzaba el punto crítico bajo el cimiento de una torre o muralla,
Se colocaban materiales combustibles en su interior, ramas secas, resina y grasa. Luego se encendían y los zapadores se retiraban a toda prisa. Los soportes de madera ardían y el túnel perdía su sustento. La tierra sobre él cedía y, si el cálculo era correcto, la mampostería de varias toneladas perdía su base y colapsaba dentro del socavón. Los ingenieros militares asirios conocían este método. Ellos mismos lo aplicaban. Precisamente por eso, en la doctrina defensiva asiria existía la contramina. Los defensores de Ashur comenzaron a excavar en dirección contraria. Suena sencillo, pero en la práctica significaba localizar la trayectoria del túnel enemigo bajo tierra sin verlo. El método era acústico. Los ingenieros asirios colocaban en el suelo de los sótanos de las torres cuencos de cobre con piel tensada o vasijas de bronce. El sonido de los picos y palas medas, transmitido a través de la tierra, hacía vibrar las membranas. Por la intensidad y dirección de la resonancia, se determinaba la ubicación aproximada de la excavación enemiga. No era un instrumento preciso, pero no había nada mejor. Una vez establecida la dirección, comenzaban a cavar un contratúnel. Estrecho, apenas suficiente para un hombre con su herramienta. 2 túneles avanzaban el uno hacia el otro en la oscuridad absoluta, bajo los cimientos de la muralla, separados apenas por metros de arcilla compacta. Si el contratúnel desembocaba exactamente en la galería Meda, se desataba un combate en las tinieblas. Literalmente. En un espacio donde es imposible blandir una espada, donde la única luz es una antorcha que consume el ya escaso oxígeno, donde la única arma eficaz es un cuchillo corto o una herramienta afilada. Las fuentes asirias no detallan estos enfrentamientos, pero ocurrieron. Lo confirma el análisis comparativo de asedios similares de la época. Los hombres morían bajo tierra, en la oscuridad y la estrechez, sin testigos y sin posibilidad de retirada. Si por el contrario, el túnel Medo era detectado antes de alcanzar los cimientos, los defensores intentaban derrumbarlo desde arriba, clavando pesadas estacas de madera en el lugar donde se suponía que pasaba. A veces funcionaba y el túnel se aplastaba, sepultando a los zapadores bajo un derrumbe repentino. Pero pronto comenzaba otro, un poco más allá. Arriba, mientras tanto, los arietes proseguían su labor. Un golpe, una pausa, un golpe. El ritmo era invariable. La punta de bronce del ariete ya no solo abría grietas. En la mampostería del sector noreste se había formado una hendidura de varios ladrillos de profundidad. El mortero se desmoronaba y caía en capas enteras. Los defensores bajaron por la muralla redes de cuerdas llenas de sacos de paja, amortiguadores destinados a absorber parte del impacto. Era una táctica estándar de la defensa asiria. El ariete perdía fuerza contra la barrera blanda, por lo que los ingenieros medos enviaron hombres con ganchos en pértigas largas para arrancar las redes de la muralla. Los defensores cortaban las cuerdas. Los hombres de los ganchos caían bajo las flechas, pero la siguiente oleada lograba retirar las protecciones. Finalmente, las redes fueron arrancadas. El ariete volvió a golpear sobre la mampostería desnuda. En ese momento, en la muralla, cayó el comandante de uno de los sectores defensivos. No fue en combate directo. Una flecha lo alcanzó justo cuando se asomaba por una almena para evaluar los daños del ariete. No fue un azar fortuito. Los arqueros medos disparaban metódicamente contra cualquiera que asomara por encima de la cresta del muro más de unos segundos. Los comandantes se exponían con más frecuencia que los soldados rasos. Eran objetivos prioritarios. La guarnición perdía hombres irreemplazables. No solo combatientes, sino depositarios de experiencia y mando. Cada oficial caído significaba que el siguiente en asumir la responsabilidad en ese sector sabía menos que su predecesor. En las galerías subterráneas bajo los cimientos de la Torre Norte, los zapadores medos ya habían dispuesto los materiales combustibles y comenzaban a retirarse hacia la salida. Arriba, nadie lo veía, ni lo sentía, ni lo oía. Solo reinaba el silencio donde antes había vibración bajo los pies. El silencio subterráneo es más aterrador que cualquier estruendo. Significa que el trabajo ha terminado y que lo siguiente sucederá por sí solo, sin advertencia, sin órdenes, sin posibilidad de detenerlo. Los sacerdotes en el templo del dios supremo Ashur, precisamente en esos días, intensificaron las procesiones rituales por las murallas de la ciudad. Buscaban presagios,
Pero los augurios que encontraban no inspiraban optimismo. Los augurios no inspiraban optimismo, y no se trataba de simple misticismo. Los sacerdotes de Ashur, el dios de la ciudad, cuyo nombre llevaban la capital y el imperio entero, practicaban un sistema de adivinación estrictamente regulado. El examen de las entrañas de animales sacrificados, la observación del vuelo de las aves y el análisis de las manchas de aceite en el agua. No era superstición en el sentido moderno, sino un sistema analítico estatal con 3000 años de antigüedad. Los sacerdotes registraban los resultados en tablillas y los comparaban con precedentes de archivo. Miles de registros sobre qué presagio había precedido a qué evento. Era su forma de leer la realidad. Y la realidad que leían en el año 614 a.C. arrojaba siempre la misma respuesta. Una anomalía en el hígado de un cordero sacrificado. Malo. Pájaros volando hacia el oeste en un momento inusual. Malo. Aceite que no se extiende sobre el agua, sino que se agrupa en una masa oscura. Muy malo. Según la tradición adivinatoria siria, consignada en los textos de la serie Enuma Anu Enlil y en las colecciones de Aruspicina, cada signo tenía una interpretación concreta. No eran símbolos ambiguos, sino registros claros del tipo. Si la anomalía del hígado es tal, la ciudad será tomada por el enemigo. Los sacerdotes sabían lo que veían. El problema era que no podían decirlo en voz alta. La función oficial del clero en el estado asirio era mantener la moral confirmando la protección divina. Un sacerdote que anunciara públicamente presagios desfavorables socavaba la voluntad de resistencia. Por ello, los augurios se discutían en la intimidad del templo. Hacia el exterior, solo salían rituales públicos y solemnes, con cánticos y humo de incienso, destinados a demostrar que los dioses estaban presentes y que la protección funcionaba. Pero los ciudadanos no eran ciegos. Notaban la frecuencia con la que se realizaban los ritos de purificación. Lo normal era una vez al mes. Ahora se hacían cada pocos días. Veían a los sacerdotes rodear las murallas con pebeteros, murmurando encantamientos contra las artes enemigas. Este ritual, el Namburbi, o rito para repeler el mal, solo se realizaba en circunstancias extraordinarias. El simple hecho de ejecutarlo decía a la población lo que los sacerdotes callaban. La situación era tan grave que requería medidas de emergencia. La ciudad leía los signos tan bien como los sacerdotes. El pánico en una ciudad asediada no estalla de golpe, sino que se acumula. Primero llega la ansiedad. La gente deja de transitar por barrios lejanos, los mercados se vacían temprano y las conversaciones en las calles se vuelven breves. Luego surgen los rumores. En Ashur, a mediados del asedio, los relatos sobre lo que los medos hacían con las ciudades conquistadas eran tan precisos que ya no podían descartarse como exageraciones. Los refugiados que lograron entrar antes del bloqueo trajeron testimonios concretos, con nombres y detalles. Los medos no pedían rescate ni dejaban guarniciones. Se retiraban de los lugares conquistados, dejando tras de sí un vacío absoluto. Esto transformaba la psicología de la resistencia. Un soldado asirio que sabe que la derrota significa cautiverio y un posible rescate es una cosa. Un soldado que sabe que la derrota significa una muerte sin alternativas es otra muy distinta. A veces, el segundo lucha con más desesperación. Otras se quiebra antes, porque no existe una salida que sirva de consuelo. En el templo de Ashur, el sumo sacerdote llevó a cabo una acción de la que dan fe testimonios indirectos de fuentes babilonias posteriores. Las estatuas de los dioses menores, aquellas situadas en los patios abiertos y capillas laterales, fueron trasladadas al santuario central. La versión oficial hablaba de concentrar el poder sagrado para potenciar el ritual. La razón real era protegerlas del saqueo ante una inminente brecha. Los sacerdotes se preparaban para lo peor, mientras seguían fingiendo confianza. Esta discrepancia entre el mensaje oficial y los hechos no pasó desapercibida. En una ciudad antigua de trazado denso, donde el templo domina el centro, el traslado de las estatuas fue evidente. La gente veía cómo, al amparo de la noche, los porteadores arrastraban las esculturas de piedra por el patio. Sacaban sus propias conclusiones y las compartían con sus vecinos. Para entonces,
Las reservas de alimentos habían comenzado a mermar ostensiblemente. Se redujo la ración de la guarnición y la población civil recibió menos grano de los almacenes reales. No era hambre aún, pero sí una restricción que recordaba a diario que los recursos eran finitos y que el fin del asedio no se vislumbraba. Uno de los textos administrativos asirios, datado en este período y hallado durante las excavaciones de Asur a principios del siglo XX, contiene una orden para inventariar el grano en los almacenes. El documento es seco y burocrático, pero el simple hecho de realizar un recuento en pleno asedio revela que la administración ya calculaba cuánto tiempo de vida le quedaba a la ciudad. El tiempo se agotaba. Los dioses callaban. Los arietes seguían golpeando. Y en ese silencio, entre los embates del ariete y el crepitar de las lámparas en el templo, los comandantes de Asur se reunieron en consejo. No para decidir cómo vencer, sino para decidir cómo morir. La diferencia entre ambas cuestiones se vuelve nítida muy rápido en una ciudad sitiada. Mientras tanto, fuera de los muros, en el campamento medo, las hogueras ardían toda la noche. Ciaxares no dormía. Esperaba el informe de los zapadores, que debía llegar al amanecer. El informe llegó con las primeras luces. Los túneles estaban listos, el entibado colocado y el combustible dispuesto. Ciaxares escuchó y asintió. Dio una sola orden: esperar su señal. El incendio no sería hoy. Primero, ordenó un asalto general en todo el perímetro. Arietes, torres, arqueros, todo a la vez. Cuando los defensores se dispersaran a lo largo de las murallas intentando cubrir cada amenaza, entonces se prendería fuego a los túneles. El colapso de un torreón con hombres sobre él no era solo una brecha física. Era el fin de la voluntad de resistir. Ciaxares comprendía la psicología del asedio mejor que cualquiera de sus generales. Mientras en el campamento medo afilaban el bronce y revisaban las cuerdas de las máquinas, en el centro de Ashur, al pie del Sigurat, la gente comenzó a congregarse. No por orden superior, sino por instinto. El Sigurat, la torre escalonada del complejo templario, era la estructura más alta de la ciudad. Históricamente simbolizaba la unión entre el cielo y la tierra. Esa noche, representaba el único lugar que parecía un poco más seguro que las calles. Llegaban con niños, con fardos, con lo poco que pudieron salvar. Mujeres, ancianos y artesanos cuyos talleres estaban cerca de la muralla este, la más castigada por los arietes. No sabían qué ocurriría exactamente, pero sabían que algo iba a pasar. Eso bastaba para abandonar sus hogares. Los comandantes observaron el movimiento y no lo impidieron. Detenerlo habría exigido explicar por qué no debían tener miedo, y eso era imposible. El Consejo de Oficiales, reunido la noche anterior, llegó a una conclusión que nadie verbalizó, pero que todos comprendieron. Mantener el perímetro era inviable. Faltaba gente y las flechas se agotaban. El ariete del sector noreste había perforado la mampostería por completo. La primera luz del día ya se filtraba por una grieta del ancho de una mano. En cuanto se ensanchara lo suficiente para que pasara un hombre, todo terminaría rápido. La única decisión tácticamente lógica era concentrar los restos de la guarnición en torno a la ciudadela y el templo. Mantener el perímetro interior el mayor tiempo posible, no para ganar, sino para resistir. ¿Para qué resistir si no vendría ayuda? Nadie hizo esa pregunta, porque la alternativa, rendirse, no se contemplaba. No por honor, sino porque todos sabían que Ciaxares no ofrecía condiciones. La crónica de Nabopolassar, un documento cuneiforme redactado por escribas babilonios al final de la campaña, describe la fase final del asedio de Asur de forma escueta pero precisa. La traducción de un fragmento dice: Ciaxares y su ejército acudieron en ayuda de Nabopolassar. Se encontraron ante Asur. Ciaxares atacó la ciudad y la tomaron. Eso es todo. El escriba resumió la caída de la antigua capital en una sola frase: la fría contabilidad de los vencedores. Pero entre líneas se lee lo que el escriba omitió, lo que ocurrió en la ciudad en las últimas horas antes del asalto. Esa noche, tras las murallas, el campamento medo era un hervidero. No guardaban silencio, hacían ruido deliberadamente.
Ciaxares no lo prohibió, al contrario. Miles de hombres en torno a las hogueras, el chocar de las armas, los gritos de mando y el relincho de los caballos conformaban un paisaje sonoro que se filtraba por los muros y saturaba la ciudad. La gente junto al zigurat lo escuchó toda la noche. Era imposible dormir, y eso también era parte del plan. Una guarnición agotada y sin sueño reacciona peor, se coordina mal y comete errores básicos. Ciaxares les robó la noche no para que descansaran, sino para extenuarlos. En las murallas estaban los hombres que sabían que al amanecer empezaría el final. Lo sabían por el cambio en el ritmo del campamento enemigo. Un soldado veterano interpreta el rumor del campamento contrario como un marinero lee el mar. Hay un sonido para la marcha y otro para el asalto. Esa noche, el campamento sonaba a asalto. Uno de los comandantes de la muralla norte, cuyo nombre se perdió, pero cuyo cargo consta en los textos administrativos, pasó las últimas horas antes del alba recorriendo su sector. Revisaba las flechas en las aspilleras y hablaba con sus hombres. No daba discursos, usaba palabras breves. Los soldados no necesitan arengas al despuntar el último día. Necesitan sentir cerca a su oficial. El amanecer llegó con lentitud. Primero una franja de luz sobre las montañas del este, luego una claridad grisácea que perfiló el campamento medo. Con los primeros rayos llegó el sonido que habían esperado toda la noche, las trompetas. No una, sino decenas, tronando desde todas partes a la vez. El ejército medo se puso en movimiento en todo el perímetro. Los arqueros ocuparon sus puestos, los arietes comenzaron su balanceo y la torre de asedio avanzó por la calzada hacia el noreste. Y en la profundidad del túnel bajo los cimientos de la torre norte, una mano acercó una tea a las ramas empapadas en resina. El fuego prendió al instante. Los soportes de madera empezaron a arder. El hombre se dio la vuelta y comenzó a gatear hacia la salida con toda la rapidez que permitía la estrechez de la galería. Tras él, la tierra empezó a ceder, lentamente, casi imperceptiblemente, por ahora. En la torre norte, los soldados sintieron el cambio bajo sus pies. Era ese mismo temblor, pero distinto. No era la vibración del golpe del ariete, sino el movimiento de la tierra misma, desde abajo. Y la torre, aquella mole de ladrillo de varias toneladas que había permanecido firme durante siglos, comenzó a inclinarse. La torre no se desplomó de inmediato. Primero una inclinación apenas perceptible. Luego el crujido de la mampostería ascendiendo por las juntas entre las hileras de ladrillos. Finalmente el derrumbe. No fue una explosión ni el estruendo de un golpe único. La torre se hundía por secciones. La base desaparecía en el vacío del túnel de asalto, arrastrando consigo la parte superior. Los hombres que estaban en ella, apostados en la plataforma de combate, no tuvieron tiempo de comprender lo que sucedía. En un instante, sentían el ladrillo sólido bajo sus pies. Al siguiente, el vacío. Toneladas de escombros cayeron hacia el abismo y hacia el exterior, en dirección al campamento medo, levantando una densa nube de polvo que cubrió las posiciones más cercanas de los arqueros. En el lugar del impacto, la muralla desapareció a lo largo de varias decenas de pasos. Los comandantes medos esperaban este momento. La infantería, que aguardaba en alerta a 100 pasos de la muralla, avanzó de inmediato. No cargaron directamente hacia la brecha. Primero, los arqueros cubrieron la cresta de la muralla a ambos lados del derrumbe con una lluvia cerrada de flechas, obligando a los defensores supervivientes a refugiarse tras las almenas. Bajo esta cobertura, los primeros destacamentos se lanzaron hacia el boquete. Correr sobre los restos de una torre colapsada no es un ataque en campo abierto. Eran montones de ladrillos, bordes afilados de mampostería, vigas de madera de los entrepisos que sobresalían y socavones donde el terreno se había hundido. Los hombres tropezaban, caían y se levantaban. Aquellos que caían bajo el fuego de las murallas laterales no volvían a ponerse en pie. Sin embargo, las primeras decenas de soldados lograron irrumpir en el recinto. Los defensores lanzaron sus reservas a la brecha, todo lo que les quedaba. Fue un error dictado por la desesperación, no una elección. No había alternativa. Dejar la brecha abierta significaba la derrota inmediata. Cerrarla con cuerpos significaba perder un poco más tarde. Los soldados asirios se encontraron con la primera oleada meda entre el polvo y los escombros de la antigua torre. La lucha en una brecha no es una batalla de formación contra formación. Es una refriega caótica.
Cada hombre lucha por su cuenta. Estocadas cortas en la angostura, sin espacio para un lance largo. El escudo se usa como herramienta de empuje, no de defensa. Los hombres morían a medio metro de distancia entre sí, sin ver lo que ocurría a 3 pasos. Mientras este combate se desarrollaba en la brecha, los arietes continuaban su trabajo en otros sectores. Ese era el cálculo de Chiasares: no permitir que los defensores retiraran tropas de otros puntos. Cada tramo de la muralla permanecía bajo amenaza. La guarnición, ya estirada al límite, no podía trasladar refuerzos a ningún lado. Los hombres mantenían sus posiciones, escuchando el fragor de la lucha en la brecha sin poder intervenir. En el sector noreste, un ariete atravesó la mampostería mientras el combate aún rugía en la torre. Una abertura estrecha, a la altura de un hombre, apareció de repente en la muralla. Un golpe, un crujido, y la luz del día se filtró a través del polvo hacia el interior de la ciudad. Los soldados medos comenzaron de inmediato a ensanchar el boquete con sus manos y herramientas, desprendiendo los bordes. Los defensores, desde el interior, arrojaban piedras y vertían brea hirviendo. Varios hombres de ambos bandos murieron en ese estrecho espacio, sin tiempo de entrar ni salir. 20 minutos después, la abertura era lo suficientemente ancha para que pasaran 2 hombres hombro con hombro. El torrente comenzó. La infantería meda se derramó por ambas brechas simultáneamente. Ya no era un ataque de cálculo táctico, era una marea imparable por puro peso numérico. Por cada defensor, había ahora varios atacantes. Los combates callejeros en una ciudad antigua son un laberinto de pasajes estrechos, muros ciegos, callejones sin salida y patios. Los asirios conocían cada rincón, los medos no sabían nada. Eso les otorgó a los defensores una última ventaja. Pequeños grupos de soldados retrocedían manzana tras manzana, respondiendo desde cada esquina y bloqueando los estrechos pasajes con los cuerpos de los muertos y los escombros de las murallas. Cada una de estas barricadas costaba la vida de quienes la defendían, pero lograba ralentizar el avance apenas unos minutos, no más. Las puertas principales resistieron más de lo esperado. El comandante de la guarnición de las puertas, cuyo nombre no registran las fuentes, no las abrió ni huyó cuando la primera oleada meda ya recorría la ciudad. Las puertas permanecieron cerradas hasta que los soldados medos llegaron a ellas desde el interior y quitaron los cerrojos. Lo que ocurrió con el comandante en ese momento es obvio. La crónica guarda silencio al respecto, y en tales casos, el silencio es más elocuente que cualquier descripción. Cuando las puertas se abrieron desde adentro, entró la caballería pesada. Las calles de Asur eran demasiado estrechas para una formación de caballería, por lo que los jinetes avanzaron por la arteria principal que conducía al centro de la ciudad. Una ancha vía procesional por la que, en tiempos de paz, desfilaban las procesiones religiosas. Ahora, otros eran quienes la recorrían. En las calles laterales continuaban las escaramuzas. La infantería meda despejaba manzana tras manzana. Despejar es una palabra que oculta una acción concreta. Revisar cada patio, cada casa, cada sótano. A quienes se escondían, los encontraban. A quienes se resistían, los mataban en el acto. A quienes no se resistían, también. Chiasares había dado la orden antes del asalto, y la orden no preveía excepciones. No era la furia de soldados desatados tras una batalla cruenta, era política. Asur debía dejar de existir como asentamiento, no como unidad administrativa, sino como un lugar habitado. La diferencia es fundamental. La deportación deja una estructura, la aniquilación deja un vacío. Chiasares quería el vacío. Junto al Sigurat, donde los ciudadanos se habían congregado desde la noche anterior, la infantería meda apareció desde los barrios orientales. La gente, que aguardaba allí con sus atillos y sus niños, los vio antes de oírlos. Primero el polvo, luego las siluetas y finalmente el sonido de los pasos sobre las losas de piedra de la vía procesional. No había dónde huir. Las murallas de la ciudad ya no eran una defensa. Se habían convertido en una frontera dentro de la cual ocurría lo inevitable. Los sacerdotes en el templo del dios Asur, al oír el estrépito, hicieron lo último que pudieron. Atrancaron las puertas del santuario desde adentro y se plantaron ante las estatuas de los dioses. El cerrojo era de madera, las puertas también. Las puertas no resistieron mucho, no por ser débiles, sino porque afuera había hombres suficientes y tiempo de sobra para derribar cualquier obstáculo.
El templo del dios Asur se erigía en la ciudad desde hacía más de 1000 años. Sus cimientos databan del tercer milenio antes de Cristo, mucho antes de que el imperio asirio se convirtiera en tal. No era solo un edificio religioso, era el centro administrativo, ideológico y simbólico de todo el estado asirio. Cada rey era coronado allí. Cada campaña militar era consagrada en ese recinto. Cada victoria regresaba en forma de trofeos y ofrendas. Sus muros custodiaban inscripciones que se remontaban a siglos atrás. Cuando las puertas cedieron, los soldados medos entraron. Los sacerdotes permanecieron ante las estatuas de sus dioses. Lo que sucedió después no fue registrado con precisión por las fuentes. La crónica de Nabopolassar describe la toma de la ciudad, pero omite los detalles del interior del templo. Sin embargo, los datos arqueológicos obtenidos por la expedición alemana de Walter Andrae a principios del siglo XX hablan por sí solos. El complejo del templo de Asur presenta una capa de destrucción datada exactamente en este periodo. Las estatuas de los dioses están destrozadas, los objetos de culto desaparecieron. Las inscripciones en los muros fueron dañadas intencionadamente en varios puntos. La destrucción de las estatuas no fue un simple saqueo, fue una declaración teológica. En la lógica del antiguo Oriente Próximo, los dioses habitaban en sus estatuas. La imagen no era una representación del dios, sino su presencia física. Romper una estatua significaba matar a un dios, o más precisamente, demostrar públicamente que el dios había muerto, que no había protegido a su ciudad y que su poder había terminado junto con el de su pueblo. Los medos sabían lo que hacían. Fue un acto deliberado. Al mismo tiempo, se saqueaba el tesoro real. Aunque Asur no había sido la capital administrativa en los últimos siglos, trasladada hacía tiempo a Nínive, seguía siendo el depósito de tesoros antiguos, ofrendas, trofeos acumulados durante centurias, metales, tejidos y objetos de marfil. Todo esto constaba en los archivos de la ciudad, y fueron precisamente estos archivos, tablillas cuneiformes guardadas en vasijas de arcilla en salas especiales, uno de los primeros objetivos. No entraron para leerlas, sino para destruirlas. Los archivos son la memoria. Son listas de propiedades, deudas, registros de tierras, censos fiscales, correspondencia provincial, textos religiosos y anales históricos. Destruir los archivos significa aniquilar la base administrativa sobre la que se asienta cualquier intento de restauración. Sin archivos, no hay registros de quién debe qué a quién, ni pruebas de propiedad sobre la tierra, ni historia oficial. Un pueblo sin archivos es un pueblo al que le resulta casi imposible volver a constituirse como Estado. Parte de las tablillas perecieron en el fuego, otras fueron simplemente destrozadas. Algunas, en una paradoja de la historia, sobrevivieron precisamente porque fueron cocidas por el incendio. El calor endureció la arcilla, haciéndola más resistente. Fueron estas tablillas las que los arqueólogos hallaron milenios después. En los barrios residenciales, la limpieza se ejecutó con método. La infantería meda avanzaba por las calles revisando cada vivienda. Los estrechos callejones de Asur, construidos de forma compacta, muro contra muro, patio contra patio, no ofrecían escapatoria. La gente se ocultaba en sótanos, graneros o bajo el suelo. A todos los encontraron. Los sótanos se revisaban con antorchas. Si había personas abajo, el aire sobre la entrada se calentaba. Un método simple y letalmente eficaz. El ganado fue confiscado. El grano de los almacenes se cargó en carros. El metal, herramientas de bronce, armas, vasijas, se amontonó en pilas para su posterior reparto. Todo lo que tenía peso y valor salió de la ciudad. Todo lo que no, ardió. Los incendios comenzaron en los barrios orientales, por donde los medos habían irrumpido primero. Al mediodía, el humo se elevaba sobre la ciudad en una columna inmensa, visible a decenas de kilómetros. Fue ese humo, muy probablemente, el que divisó Nabopolassar, cuyo ejército avanzaba en ese momento por la ruta del Tigris desde el sur. El rey babilonio no tenía prisa. Marchaba a una velocidad que le permitiera llegar cuando el trabajo ya estuviera concluido. Junto al Sigurat se encontraba la mayor concentración de personas, aquellos que habían llegado por la noche y se habían quedado allí. Había ciudadanos, clérigos de bajo rango, mujeres con niños y algunos soldados heridos que habían logrado retirarse de las calles. El Sigurat no era una fortaleza, no tenía puertas defendibles y sus escalinatas estaban expuestas por todos lados.
La gente estaba allí simplemente porque no tenía otro lugar a donde ir. La orden de Ciaxares no contemplaba excepciones para quienes se refugiaban junto al templo. Esto tampoco figura explícitamente en las fuentes, pero se deduce del resultado. Tras la caída de Asur, no quedó una población asiria significativa en la ciudad. Tal desaparición no pudo ser fortuita. El nivel superior del Sigurat permaneció intacto por más tiempo. Nadie subió allí en las primeras horas. Había demasiado trabajo abajo. Unos pocos sacerdotes lograron ascender y contemplaron desde la cima la ciudad en llamas. Desde esa altura, Asur se desplegaba por completo, desde la torre norte colapsada hasta los barrios humeantes de la muralla oriental, desde la vía procesional por la que avanzaba la caballería meda hasta la orilla del Tigris, donde días antes descansaban las barcas de pesca. La ciudad ardía gradualmente, manzana tras manzana. El fuego saltaba de tejado en tejado donde las casas estaban más apretadas. Los muros de adobe no ardían, pero quedaban en pie como esqueletos calcinados que ya no albergaban vida. Al anochecer del primer día, Asur dejó de ser una ciudad para convertirse en un lugar. Un lugar con nombre, con ruinas y con humo. Y hacia ese lugar, por la carretera del Tigris, se aproximaba pausadamente el ejército babilonio. Nabopolassar iba a contemplar los restos y a negociar el futuro, porque las ruinas de Asur no eran el fin de las negociaciones, sino su principio. Nabopolassar lo sabía mejor que cualquiera de los que entraban en la ciudad muerta tras él. El rey babilonio llegó varios días después de la caída. La crónica de Nabopolassar registra el momento con frialdad. El rey llegó, se reunió con Ciaxares y sellaron una alianza. 3 frases que ocultan un acuerdo que redibujó el mapa del Antiguo Oriente. Nabopolassar inspeccionó los restos de Asur. El humo aún persistía en algunos sectores. Parte de las murallas seguía en pie. El adobe resiste al fuego, pero en su interior no quedaba más que ceniza, ladrillos rotos y lo que los medos no consideraron digno de llevarse. Unos pocos miles de ciudadanos supervivientes fueron agrupados en un solo punto, futuros esclavos, botín vivo a repartir junto con los demás bienes. 2 reyes se reunieron sobre los escombros. No es una metáfora. Literalmente, en un espacio abierto entre muros quemados, frente a las ruinas humeantes del templo que durante un milenio fue el corazón del poder asirio. Ciaxares trajo su ejército. Nabopolassar trajo el suyo. Entre ambos yacía la ciudad muerta. El tratado que concluyeron es descrito por las fuentes babilonias en términos generales, pero los detalles se reconstruyen mediante testimonios indirectos. Se repartieron las esferas de influencia, el este y el norte para los medos, el sur y el oeste para los babilonios. Consolidaron la alianza con un matrimonio. El hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor, tomaría como esposa a la princesa Meda Amitis, hija de Ciaxares. La boda se celebraría más tarde, pero la decisión se tomó allí, sobre las cenizas de Asur. La diplomacia sobre los huesos es el género más antiguo del mundo. Nabopolassar obtuvo lo que buscaba, la legitimación de su papel en la caída del imperio asirio sin haber sacrificado a sus propios soldados. Su ejército apenas participó en el asalto. Llegó para el reparto del botín. No fue cobardía, sino el cálculo de un estadista que pensaba en términos generacionales. ¿Para qué desgastar hombres en un asalto que otro está dispuesto a realizar? Ciaxares obtuvo la ratificación de sus conquistas por parte de la otra gran potencia regional y aseguró su flanco sur para continuar la campaña contra el resto del imperio. Sin la neutralidad babilonia, o mejor aún, su alianza, corría el riesgo de luchar en 2 frentes. Ahora, ese peligro se había desvanecido. Ambos consiguieron lo que querían. Asur pagó el precio del acuerdo con su existencia. Los habitantes supervivientes fueron deportados. Las fuentes difieren sobre su destino exacto. Algunos probablemente terminaron como mano de obra en las provincias medas y babilonias. Otros murieron en el trayecto. Las deportaciones masivas, que el propio imperio practicó durante siglos con los pueblos subyugados, ahora les tocaban a los asirios. La historia rara vez inventa herramientas nuevas. Prefiere usar las antiguas contra quienes las crearon. Antes de la partida, la ciudad fue incendiada de nuevo en los puntos donde el fuego no había llegado. Las estructuras de madera que sobrevivieron al asalto terminaron de arder. Los almacenes de grano que no pudieron ser saqueados por completo fueron destruidos. No se trataba solo de eliminar recursos,
sino de privar a la ciudad de cualquier posibilidad de reconstrucción. Sin grano, sin población, sin archivos y sin dioses, Asur no podía renacer ni administrativa, ni económica, ni religiosamente. Se hizo así de forma deliberada. Los dos ejércitos partieron. El medo hacia el norte, hacia sus siguientes objetivos, el babilonio hacia el sur, para asimilar los resultados políticos de la campaña. Tras ellos quedó una ciudad sin habitantes, murallas sin soldados, un templo sin dioses y un nombre vacío de contenido. Asur permanecería en ruinas. No para siempre. Más tarde surgirían pequeños asentamientos y en el periodo parto experimentaría un renacimiento parcial. Pero como capital, como corazón del imperio y lugar de coronación de reyes, murió en el año 614 a.C., de manera definitiva e irrevocable. Nínive caería 2 años después, en el 612 a.C. La grandiosa capital, el último bastión asirio, compartiría el destino de Asur. La misma coalición, los mismos métodos, el mismo resultado. Un imperio que aterrorizó al Oriente Próximo durante 3 siglos se desvanecería en pocos años, más rápido de lo que cualquiera de sus contemporáneos pudo imaginar. Esto plantea una pregunta inevitable para los historiadores. ¿Por qué cayó tan rápido? La respuesta no reside en una superioridad militar abrumadora de Ciaxares, ni en la genialidad bélica de Nabopolassar. La respuesta está en la estructura misma del imperio asirio. 3 siglos de terror crearon un sistema sostenido únicamente por el miedo. El miedo es una herramienta de gestión eficaz, siempre y cuando el centro que lo genera se mantenga fuerte. En cuanto ese centro se debilita, el sistema no se desmorona gradualmente, sino de golpe. No existía una lealtad basada en algo que no fuera el temor. Las provincias no defendieron al imperio. Esperaron el momento de librarse de él. Y cuando ese momento llegó, no lo desaprovecharon. La crónica de Nabopolassar concluye el relato de la caída de Asur con una frase añadida por los escribas babilonios tras la seca descripción de los hechos. Traducida, dice aproximadamente: este asunto complació al gran dios Marduk. Los vencedores siempre escriben la historia en el lenguaje de sus dioses. Los vencidos no dejaron su versión. Sus archivos ardieron con la ciudad. Las ruinas de Asur fueron excavadas por arqueólogos alemanes a principios del siglo XX. Hallaron una capa de ceniza precisamente en el horizonte, que corresponde al año 614 a.C. Bajo la ceniza, artefactos de milenios. Sobre ella, casi nada. Una frontera clara, como un tajo. La ceniza no miente. A diferencia de las crónicas de los vencedores, no interpreta nada. Simplemente constata: aquí hubo fuego, aquí hubo un antes y aquí comenzó el después. Las murallas, erigidas sobre la sangre de los pueblos subyugados, resistieron 1500 años. Fueron derribadas por arietes construidos según los propios planos asirios, empujados por hombres de los pueblos que alguna vez defendieron esas mismas murallas. Un círculo vicioso, no místico, sino político. El imperio creó las herramientas de su propia destrucción, mucho antes de que alguien se atreviera a usarlas. Ciaxares fue ese hombre. Simplemente llegó a tiempo. Y el polvo de la llanura del Tigris, al asentarse tras la partida de los ejércitos, cubrió el nombre de una ciudad que nunca más volvería a sonar con el mismo poder.